Víctor Hugo. Se enojó Joel y nos sacó a todos. Fíjate, Víctor Hugo, que Joel se enojó por lo del cincho. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Prohibido bromear con Joel. Sí, Ese fue vandalismo de Víctor Hugo. No, Joel se enojó porque hablamos de un cincho. Le dijimos que metiera el cincho en el Éufrates, en el río de la esquina. Todos se quedaron callados, ¿no? Sí. no. Sí. No. Estamos esperando. Ajá. Ya regresó el Capi. Sí, no sé qué pasó, pero ya estamos de regreso. ¿Me escuchan? Sí, Dale, te escuchamos. empezá. Ok. Está bien, ahorita están viniendo el resto de la tribu. Es que el Capi lo intimida a uno. Sí. Es el resplandor. Sí. Es el resplandor. Ahí está. Chochi está de parqueadora de carros. Ahorita viene. Pero lograron, Capi. Qué bueno. ¿Cómo? Sí. Lograron. Sí, es que no andaban perdidos, andaban desorientados. Esa era la diferencia, ¿va? Hay una gran Capi. diferencia. Capi, son las y 5. ¿Pero qué? Sí. ¿Y quién es el que lleva yo soy? ¿Sí? No, y Brandon. O Joel. Pues no me habían dicho nada. Pero comenzamos. Solo que Brandon es el que lleva la voz. Y Brandon no está. No está conectado. Hola, Lu. ¿Cómo está? Brandon. Mira, Brandon no está ahí. Ahí está Brandon. Brandon. You got to control, Brandon. Siéntense, chicos. Acomódense. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué aquí? ¿Vos te quedaste en ese acceso al mouse? Buenas noches. Ahí está. Lastimosamente yo no estaba enterado que iba a ser el anfitrión el día de hoy. Yo estaba velando. No, por una yo cosa soy que el está haciendo mi anfitrión, vos papá. sos el que hablas. No, fíjate que no. Caracoles. Es Joel. Sí, supuestamente era Joel porque yo compartí el tema en el inicio del mes. Sí, Joel va a compartir hoy. Con Joel va a compartir hoy, porque tiene problemas con su sonido, pero él es el que va a hablar hoy. Ah, ok. ¿Cómo? Bueno, está bien. Me da gusto ser también uno de los extraviados. No hay ningún problema, por lo menos aquí estamos todos para apoyarnos. Buenas noches, Brendan. Buenas noches, Clarita, ¿cómo están todos? Pero no sé si ya puede hablar. Ahí está Joel. Ya vino Joel, mucha. Ya está ahí. Joel se fue a meter a nuestra casa, ¿eh? Sí. A mí me le has comido las churras. Ahí les Ahorita a las cuento, 8:30. aprovechando el minuto, ya mientras Joel se está poniendo ahí. La otra cámara lo delata, miren. Está bien. ¿Escuchan ahí mejor? Un poco mejor. Algo pasa con mi equipo que no dice que tengo recursos limitados, pero no sé por qué. ¿Cómo? Entonces se corta. Se me corta el audio. No llega la señal de tu wifi hasta nuestra casa. No, bien, pero ese creo que está muy cargado la computadora. Me oye quebrada la voz. Esa es una de los. Sí, cabal. Tratar con. Sí. Bueno. Sí, no sé quién quiere orar. Yo le iba a pedir a Víctor Hugo, pero Brandon, ¿puedes orar, por favor? Con gusto. ¿Me oyen todos? Sí, Sí. Yes, sir. Muy bien. Padre, gracias por esta noche, por ese tiempo que podemos compartir de nuevo como una iglesia, Señor, que estamos aquí reunidos recibiendo tu palabra, aprendiendo
más de cómo poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, ser sal y luz en la tierra, Señor. Y tenemos esa bendición de poder compartir con esos líderes, con esos hermanos. Y pido, Señor, que tú guías a Joel en esa enseñanza que va a compartir esa noche, que todos podemos salir bendecidos. Y obviamente es por tu espíritu que estamos recibiendo esa gracia, Señor. Que sea esa gracia también en las palabras de Joel, que nos guíe con lo que nos hará compartiendo esa noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, vaya, qué bueno. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla ahorita. Buenas noches a todos. No pude saludarlos antes, pero voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a ver. Ya estamos grabando, así que hoy vamos a estar hablando de esto que tiene en pantalla. No se oye mucho, me dicen. Ahí, ¿cómo se oye? ¿Se oye bien? Ahí sí se me fue. Va. Entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla, chicos? Sí. Vaya. Sí. Está abriendo ahorita, disculpe. Vamos a ver. Entonces, hoy en la noche es un tema que vamos a estar hablando acerca del libro. Vamos a continuar hablando del libro, lo que hemos estado hablando estos días. A ver, ¿quién recuerda el título? Ah, ya se los puse en pantalla. ¿Cuál fue el primer principio? ¿Alguien recuerda? Yo sí me acuerdo. Reconozco que no soy independiente. Buenísimo, reconozco que no soy independiente. Buenísimo, gracias, Darío. ¿Alguien recuerda el segundo principio? Tiene que ver con la unidad, algo de la unidad. La enfatizaré. Enfatizaré la unidad entre mis hermanos. Gracias, Darío, excelente. El tercer principio que vimos la semana pasada, algo que tiene que ver con la autoridad. Estableceré la autoridad de Ayudaré a mis hermanos. establecer la autoridad De mis hermanos, no la mía. no la mía. Así es, muchas gracias, oíste. Gracias, gracias, apreciable Darío, gracias. Pues miren, pues hermanos, vamos a hablar rápidamente de este principio del libro. Veo que Alex está en la casa de Erwin, pero yo estoy en tu casa, Alex, ya viste que ando por tu casa. Está bien. 7 decisiones personales para una buena relación entre líderes hermanos. Este es un libro que fue escrito básicamente para líderes, pero realmente funciona perfectamente bien en nuestra relación entre todos también como hermanos de la iglesia. Ahora, porque son principios bíblicos y son 7 decisiones, pero son 7 principios. Como ya vimos, el primer principio es, bueno, los principios que acaba de mencionar Darío: mantener la unidad, establecer la autoridad de mis hermanos. Estos principios rompen la barrera de la religiosidad, creo yo, porque en las iglesias tradicionales religiosas no ocurre esto. Es un peligro que el pastor abra su corazón o que el pastor empiece a darle más autoridad, el mismo nivel de autoridad a los demás líderes. Es un peligro para el pastor. Podría perder la autoridad totalmente o el control, pero entre nosotros no es así, porque entre nosotros es el reino de Dios, queremos seguir la verdad, la palabra, estar en la voluntad de Dios, en la verdadera voluntad de Dios. Entonces necesitamos caminar en lo que la Biblia dice. Esta noche vamos a aprender el cuarto principio: necesito andar en transparencia con mis hermanos. Base bíblica del principio. Recuerden ustedes que es un folleto no muy grande. Estos 7 principios está dividido en 2 partes. Y la primera parte es la teoría y la segunda parte es la aplicación, es el ejemplo que Carlos da, cómo comenzó a funcionar esto en su
en su congregación y en su vida, cómo él fue descubriendo, aplicando, cómo fue difícil. Entonces, transparencia es uno de los principios básicos de la Biblia. Básicamente es andar en transparencia, ¿verdad? Que ser como soy en todas partes. Y hay una línea muy fina entre la transparencia y el descaro. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay tanto que hablar de la transparencia. Podríamos pasar muchas horas, 4, 5, 6, 7 horas hablando solo de la transparencia. Pero hoy vamos a ver los consejos que da el libro y vamos a aprender muchas cosas lindas acerca de este principio de transparencia. Entonces, como dije, hay una línea muy fina entre la transparencia y el descaro, porque hay gente que la transparencia sería, miren hermanos, así estoy bien y pueden ver que estoy bien. Estoy mal y los hermanos de pacto pueden ver que estoy mal y que necesito ayuda. O que yo mismo voy a pedir ayuda cuando hay algo en mi vida que yo reconozco que no está bien. Pero descaro es lo que hace la gente del mundo. Soy como soy y soy borracho y soy todo lo que quieran, pero así soy yo y qué importa. Eso es descaro, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre la transparencia y el descaro. Tenemos que tener cuidado con eso. Veamos lo que dice el libro. Son extractos del libro para que podamos ir analizando qué es cómo es que tenemos que enfatizar esto. Dice, para desarrollar una verdadera unidad en el trabajo de equipo y respetar realmente la autoridad de los otros líderes, se necesita ser transparente. Es lo primero que necesitamos hacer. Sin transparencia no vamos a poder aplicar los demás principios, porque sería hipocresía, ¿verdad? Sería hipocresía, miren, estoy bien y yo soy parte de esto, de los hermanos, pero no, sería hipocresía, sería pretender algo que no se es. Entonces, para desarrollar una verdadera unidad, que es el primer principio, respetar realmente la autoridad, que es el tercer principio, la autoridad de los otros líderes, se necesita ser transparente. Es el cuarto principio del libro. Es como cuando se quieren pegar dos partes de alguna vasija que se rompió, por ejemplo. Si no se limpia bien antes de aplicar el pegamento, no hará su función, pues la suciedad evitará el contacto real y necesario entre las dos partes. De igual manera, si uno no es transparente en su relación, no se podrá desarrollar una verdadera unidad, pues la relación será superficial. Entonces, necesitamos realmente andar en transparencia, caminar en la transparencia y pues básicamente sí, eso es lo que necesitamos hacer, que caminemos en transparencia para que haya realmente unidad entre nosotros. Sí pueden ver mi pantalla todavía, ¿verdad? Porque yo no los puedo ver a ustedes. Cuando uno solo tiene un monitor, no se puede ver lo demás. Sigamos aquí con lo que dice la otra parte. Quiero que veamos, por ejemplo, lo que ocurrió con el rey Asuero. El rey Asuero es un buen ejemplo de estos principios. Él aplicó los principios y fue excelente, porque al aplicar estos principios, él nos dio ejemplo de, incluso siendo un rey impío, de lo que es aplicar los principios. Imagínense, en el libro de Esther está escrita la historia de este rey Asuero y cómo él aplicó los principios, como les digo yo. Como dice el libro, esto está en el libro también. Primero dice, no fue independiente en su decisión, sino que buscó consejo con sus príncipes. Si ustedes recordarán la historia del rey Asuero o la historia de la reina Esther, es que el rey Asuero mandó a llamar a la reina Vasti, y la reina Vasti dijo, no voy a ir, no tengo ganas hoy, ¿para qué voy a ir hoy? Y entonces ella fue rebelde contra el rey. No obedeció las órdenes del rey. Ella se negó y puso al rey en una situación difícil delante de todo el reino, porque fue rebelde a lo que el rey había dicho. Entonces, el rey, vamos a leer un pedacito de la historia, pero lo primero es veamos los principios para que a la hora de leer la historia ya podamos visualizar lo que ocurrió. Primero, no fue independiente en su decisión el rey, buscó consejo con sus príncipes. Segundo, consideró más importante la unidad de su liderazgo, el pacto y compromiso que tenía con esos hombres y con los demás líderes en otras partes del reino. También dice tercero, aceptó la dirección que se le dio honrando la autoridad
y sus príncipes y de sus príncipes y demás líderes. También dice cuarto, los 3 pasos anteriores fueron posibles por haberse presentado transparentemente ante sus líderes y no pretender estar en control de las cosas. Ahora leamos un poquito de la historia de la reina Esther. Es un párrafo, no es tanto. Quiero contarles aquí en transparencia, quiero contarles algo bonito en transparencia. 2 cosas. Primero, que con mi esposa acabamos de leer el libro de Esther hace como 2 meses. Lo estuve estudiando yo como 1 mes, solo el libro de Esther. Y para completar, se nos ocurrió con Beatriz ver unos documentales que yo les recomiendo ver, documentales de la reina Esther, y también ver una serie. Vimos una serie de 10 capítulos de la reina Esther, muy bonita, bien hecha, muy exacta a lo que la Biblia dice. Excelente historia, muy, muy bien. Obviamente tiene cositas que le agregan para complementar la historia, cosas que pudieran haber ocurrido, pero es muy bonita la historia. Ahí podemos ver cómo ocurrió esto y cómo fue el rey decidió pedir consejo. La segunda cosa que les quiero contar en transparencia es que estoy tomando un cafecito con sabor a chocolate. Entonces, que está bien rico. Miren, está riquísimo. En transparencia, ¿verdad? En transparencia les quiero contar que estoy tomando un cafecito con sabor a chocolate. Leamos, dice Esther 1:12 al 22. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban entre los primeros del reino, obviamente. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. El tema no es machismo, sino que estamos hablando aquí de el orden bíblico de varón y hembra. No es tampoco darle orden a la mujer y que haga lo que al marido se le pegue la gana, no. Es un evento distinto, es una honra al esposo. Lo que realmente está hablando es que ella deshonró a su esposo delante de todos los príncipes de Persia y de Media. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos. Es cuestión de honra, no es cuestión de dar órdenes, es cuestión de honrar a la cabeza. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Recordemos que también tenemos que, a la hora de estudiar la Biblia, tenemos que también dividir lo que es la verdad bíblica, los principios bíblicos y la cultura de la época. Entonces, tomemos esto en cuenta para cuando ustedes vayan a leer la historia de Esther. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que ocurrió que la reina Vasti fue desechada y el rey escogió otra reina, pero él cumplió con los 4 principios de pedir consejo. Regresemos. Consideró muy importante la unidad de todo su liderazgo y de su reino. Aceptó la dirección honrando la autoridad de sus príncipes, porque él era el rey y podía decidir cualquier cosa. Incluso él podía haber decidido que la reina Vasti fuera ejecutada. Él pudo haber decidido eso. 4,
los 3 pasos anteriores fueron posibles por haberse presentado transparente ante sus líderes. Él dijo, miren, no sé qué hacer. Díganme qué dicen ustedes conforme a su consejo y conforme a la ley de Persia y de Media. Entonces, ocurrió así. Este concepto de transparencia es uno de los más temidos por el liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se abre en transparencia pueden ocurrir muchas cosas. Primero, que lo chantajeen, se está exponiendo a la voluntad de otros, se está exponiendo a perder respeto. La tendencia es cubrir las áreas débiles, pero cuando se anda en transparencia y se abren las áreas débiles, los mismos hermanos cubren las áreas de liderazgo y ayudan en la restauración de lo que sea, del área débil o del pecado, incluso si fuera pecado, ayudan en esto. Recordemos, hermanos, que todo líder humano va a tener áreas débiles, áreas ciegas o incluso pecado. Podemos decir en una iglesia, bueno, cambiemos a este liderazgo, viene otro liderazgo y va a tener otras áreas débiles. Cambiemos a este liderazgo y va a tener otras áreas débiles. Cambiemos a este grupo y siempre va a haber una área que alguien no vea de sí mismo, por la que debemos realmente orar por nuestro liderazgo en toda área, y que el Señor pueda darnos a todos la gracia para cambiar esas áreas débiles. Esa transparencia también es la mayor motivación para desarrollar carácter cristiano. Cuando alguien abre su corazón en transparencia, entonces está más consciente de su área débil y automáticamente empieza a fortalecerla. Recuerdo a un hermano en Shela que él dijo, empezó a escuchar acerca de confesar su pecado, pedir ayuda, andar en transparencia, y él se daba cuenta que él era exagerado en sus negocios y un poco mentirosito, porque para vender algo, que él vendía cosas, vender algo él exageraba y mentía un poco. Entonces un día le dijeron, él abrió su corazón en transparencia, y el consejo que se le dio: la próxima vez que mintas, regresa con la persona que le mentiste y decirle, mira, perdóname, te exageré esto, no es cierto. Y lo hizo con uno de los líderes, le vendió un carro, creo yo, o le ofreció un carro en venta, y el otro dijo, te lo compro. Y se acordó, saliendo a los 30 segundos, recordó que había exagerado la información y regresó y le dijo, mira, perdóname, yo realmente exageré lo que te estaba diciendo, te mentí. Y entonces el otro, que no estaba consciente del proceso, se enojó y lo regañó y le habló y le dijo, pero bueno, está bien, gracias por contarme. Pero eso le ayudó a fortalecer, a estar consciente de que ya había abierto una área de debilidad, le ayudó a fortalecer. Nos da también autoridad moral y espiritual. Gálatas 6:1 y 2 dice, por ejemplo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando andamos en transparencia, pues no va a ser alguien sorprendido en pecado o en una área, porque ya nosotros mismos la vamos a poner, y eso nos va a dar autoridad moral y espiritual para hablar. Lo que puede pasar es que cuando hablemos con alguien, tal vez no nos comprenda, tal vez nos diga, voy a orar por vos, tal vez se enoje, tal vez se moleste, pero está bien, porque Dios va a extender su gracia y va a honrar el principio y el paso que nosotros demos o que cada uno de ustedes dé. Solo se llega a ser espiritual cuando se es transparente. No es fácil, es un proceso difícil, doloroso, porque el concepto religioso de querer hacer las cosas bien para la gloria de Dios es que nunca cometemos errores, pero eso ha limitado el crecimiento en la iglesia, el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, y tenemos que ser transparentes y pedir ayuda. Por ejemplo, Pedro dice la carta de primera de Pedro 2:20 a los judíos cristianos, les dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Imagínense que abrimos nuestro corazón y no somos comprendidos, somos rechazados. Estamos sufriendo por algo bueno. Por la transparencia estaríamos sufriendo. Entonces, este verso es una instrucción clara de sufrir por lo bueno, de abrir nuestro corazón, de pedir ayuda, aún si alguien no lo llega a comprender. Y aquí hago un paréntesis que iba a ser al final, pero se me puede olvidar, entonces mejor lo digo.
Hermanos, transparencia no es andar contando nuestra vida a todo el mundo. Eso no es transparencia. Andar contando nuestras debilidades a todo el mundo no es transparencia. Recuerdo que una vez Rafa Pantoja, que era un gran predicador de aquellos años en los que yo era jovencito, en una ocasión dijo: hermanos, yo también tengo necesidades. Yo debo ir con alguno de los hermanos y abrir mi corazón. Pero hay cosas que yo no puedo abrir delante de la congregación desde el púlpito, porque entonces a un hermano nuevo, a una oveja nueva que acaba de conocer a Cristo, yo sería tropiezo para él. Entonces uno tiene que ser sabio donde va a abrir su corazón. Para eso Dios ha puesto el liderazgo, dice la Biblia: velad por el redil, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo conocí a alguien que llegó a la iglesia muy pronto y escuchó andar en transparencia y pedir consejo y sujetarse a la autoridad, y andaba buscando a todos los líderes para contarles su problema, y lloraba con todos, y después cuando también a los nuevos les contaba sus problemas. Y lo peor de todo es que la señora era una señora que el esposo se había divorciado de ella. Eso fue hace muchísimos años, nadie la conoce. La señora se había divorciado de alguien, el esposo se había divorciado y la había dejado, y ella estaba muy afectada, y ella contaba todos sus problemas a todo el mundo. No era solo a los liderazgos, sino que a todo el mundo. Pero fue contraproducente, porque finalmente ella ya no encontró a quién más contarle sus problemas, y habían cosas que nadie podía solucionar porque ella quería que el esposo regresara, el esposo no quería regresar, y finalmente ella se fue de la iglesia. Y fue triste. Ella era anfitriona incluso de grupo familiar, pero no podía, bajo esas circunstancias no estaba bien tampoco su actitud. Entonces, ese padecimiento es el que lleva a la vida victoriosa, y es el arma más poderosa del cristiano. ¿Por qué? Veamos también lo que dice el apóstol Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mire, es mejor padecer un momento colorado, rojo, llorar delante de alguien, humillar nuestra carne, porque el Señor va a dar gracia. Estamos humillando nuestra carne. Hermanos, yo lo he hecho varias veces con algunos hermanos de liderazgo. Recuerdo que tal vez una de las últimas personas fue con Carlos. Estuvimos en su casa hace unos 5 años y lloré. Esto pasó. Así estuve, que es algo que vengo arrastrando desde mi juventud, y yo necesito ayuda enfrente de mi esposa. Mi esposa estaba ahí, creo que Lili también. Y ha sido una bendición ver que el Señor me dio gracia. Y después ya ni siquiera lo recordé. Ya no sentí ni temor ni culpa por eso que había estado arrastrando. Ya ni lo recuerdo realmente, pero sí recuerdo el evento, estar allí hablando con Carlos, Lili y con mi esposa también. Pero como les digo, es mejor un momento difícil y pedir ayuda, porque el Señor extiende gracia. Aun si el humano no pudiera ayudarnos, el Señor, su Espíritu Santo, extiende gracia, y lo que viene después es fruto de paz. Entonces, ahora viene la parte de aplicación personal. Es pequeña, solo puse un par de textos, es cortita. Necesito andar en transparencia, testimonio de aplicación personal. Carlos menciona en su libro que empieza cuando entendió esto de andar en transparencia, y él ahondó en la Biblia, en andar en transparencia, y que los beneficios de la transparencia, él empezó a abrir su corazón con el consejo de la iglesia. Pero recordemos, hermanos, que en la iglesia tradicional el pastor es el superhombre, no puede cometer un error, porque Dios guarde, el pastor es el superhombre, es el espiritual, y el pastor no puede tener debilidades, y los pastores han caído en ese juego. Los pastores de iglesias tradicionales extremistas caen en ese juego hasta cambian el tono de voz en el púlpito, y cuando oran, cuando leen la Biblia, incluso en eso se ve la religiosidad y la apariencia de espiritualidad, porque solo es una apariencia de espiritualidad, pero no es espiritualidad. Cambiar el tono de voz, no. Cuando leen la Biblia, cambian el tono de voz. Amados hermanos, vamos a leer la Escritura esta noche. Entonces,
aún allí hay una falsa espiritualidad, tristemente. Entonces, cuando cambió el sistema, Carlos empezó a abrir su corazón en transparencia al consejo de la iglesia. Ocurrió lo natural en un ámbito religioso extremista, ¿verdad? En un ámbito donde es religioso fariseo o se está acostumbrado a la iglesia tradicional. Tristemente, cuando alguien manifiesta alguna necesidad o debilidad, la tendencia en los otros es menospreciar o de sentirse defraudados por esperar que fuera mejor. Cuando alguien dice, yo también necesito ayuda, es un poco de shock, le da un poco de shock a las personas que están alrededor de él. Cuando miran al superhombre y que necesita ayuda, también es choqueante para la mente tradicional. Pero veamos lo que pasa. Dice, leyendo, llegué a la ocasión cuando Jesús va al huerto a orar y se lleva a Pedro, Jacobo y Juan con él. Al ver yo a Jesús valorando a sus colaboradores a tal grado que les abrió su corazón, sin importarle la madurez de estos, fui fortalecido en que lo que hacía era correcto y persistí en ello. Jesús llama a 3 de sus discípulos en el huerto una noche antes de ser llevado de ser encarcelado para ser juzgado e ir a la cruz. Jesús está en su humanidad, está muy afectado, está muy afectado, está tan afectado en su humanidad que le dice al Padre, Padre, si hubiera otra forma de hacer esto, de beber, si fuera posible que yo no tome esta copa, y hablando recordemos que es vocabulario del Antiguo Testamento, cuando se habla de copa en el Antiguo Testamento se habla de castigo o de probar el azote de Dios. Entonces Jesús le dice al Padre en su oración, Padre, si hubiera otra forma, si fuera posible de otra forma, Señor, que pase. Pero si no es posible, heme aquí, Señor, yo sigo dispuesto, pero estaba muy afectado en su humanidad. Entonces, Jesús abrió su corazón con los 3 y les dijo literalmente las palabras que le dice, mi alma está turdida hasta la muerte. En otras palabras, les dice, miren ustedes, estoy mal, estoy afectado, estoy aturdido, mi alma estoy mal en este momento, tengo mucha angustia. Y me imagino, no sabemos qué pensó Pedro y Jacobo y el otro que estaban ahí con él, no sabemos qué pensaron, pero al ratito se quedaron dormidos. Entonces parece que no entendieron o se desmoralizaron o no sabemos qué les pasó, pero Jesús les abrió su corazón y de una u otra forma él fue fortalecido tan solo con confesar, ser transparente con ellos. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, recordemos que fue engendrado por el Espíritu Santo en María. El Espíritu Santo, por el Espíritu Santo él era divino y por María él era humano. Y él aún siendo el hijo de Dios, Dios hecho hombre, él tuvo que aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Él aprendió obediencia al nivel de nosotros, de los humanos, y él fue el primero que obedeció perfectamente. Y entonces en su conversación con los del huerto, los que estaban en el huerto, nos da un ejemplo de transparencia y de pedir ayuda o consejo cuando estamos en una debilidad o incluso en pecado. El sufrimiento, así como puede formar carácter cristiano, puede producir raíz de amargura y destruir el carácter cristiano. La diferencia la hace la actitud que uno tome ante él. Entonces, hermanos, hay ventajas y bendiciones en andar en transparencia. También hay riesgos y tal vez alguna que otra desventaja. Puede que haya un hermano inmaduro que incluso se vaya de la iglesia o que lo critique muy fuerte a uno, pero a la larga uno va a tener la autoridad moral y el respaldo de Dios porque está caminando en el principio. Este es el principio. Les vamos a enviar otra vez el enlace con la parte del texto y también el video más tardecito. Y también el video, los videos, voy a revisar los videos y les voy a enviar el enlace también de la semana pasada. Yo quisiera comentarios, dudas, preguntas, por favor, acerca de este tema,
para que podamos todos participar o para sacar dudas. Si alguien quisiera decir algo, yo les agradeceré mucho que participemos, por favor, para complementar este estudio bíblico. ¿Alguien quisiera decir algo, compartir algo? ¿Alguien quisiera? Yo. Dale, por favor. Y con luego lo de la- Darío. Dale. Y luego de- Pero no, yo he experimentado lo del ser transparente en el trabajo, que siempre me ha ido mejor por el hecho de ser, digamos, que hay algo que se hizo mal, que lo hice yo, y pues cuando sucede, pues soy transparente y digo, sí, yo fui, y busco solucionarlo y etcétera, ¿verdad? Y eso pues a la larga ha traído lo contrario de lo que se espera, digamos, en cuestiones de cosas como de ventas y cosas así. Se suele mentir para conseguir los negocios, digamos, pero a la larga es un negocio que pues al terminar ya no vuelve el cliente, digamos. Pero siendo transparente, los clientes lo aprecian más. Incluso algún cliente alguna vez nos lo dijo a alguien que mintió y en cosas de tiempos, y el cliente le perjudicaba eso, entonces no nos escogieron a alguien que cobraba incluso más caro y se tardaba más, pero estaba diciendo la verdad. Solo eso. Muchísimas gracias, Alex. Excelente comentario. Darío, por favor. Tu micrófono está cerrado, Darío. Que con esa tu playera verde, te pareces mucho a Zelensky. Es Yo sí, azul. todavía no miro bien. Está Bueno, bien. entrando en el Parece tema, verde, sí, yo sé. fíjate que yo lo que veo acá es que este principio, como todos los que han pasado, se pueden extrapolar hacia lo que es la vida del mundo, o sea, lo que es la vida tradicional. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro de una empresa, dentro de un negocio, o una parte donde está llevando liderazgo, lo podemos comparar con lo que es el buscar mentoría, o sea, buscar quien te asesore. Y la persona que te va a asesorar tiene que ser una persona a la que le tengas confianza para contarle tus intimidades. Ahí es donde se forma realmente el carácter que le permite a uno salir adelante. Así como contaba hace un momentito Alex, o sea, esa transparencia ayuda a tener un buen carácter para también desarrollar no solo en la iglesia, sino también en el campo, del mundo, por decirlo así. Excelente comentario, amado Darío. Gracias. Excelente, gracias. También parece que Víctor Hugo, dale por favor. Gracias, Joel. Transparencia definitivamente va ligado con lo que es hablar verdad o hablar mentira. Esto que les voy a comentar lo aprendí de Carlos. Es más fácil recordar una verdad que cuando se ha dicho una mentira, tener presente esa mentira. Es decir, si una persona en una conversación o en un negocio o en una declaración dijo una mentira, la persona que recibió esa información se va a aferrar a esa verdad que le están diciendo, aunque sea una mentira. Es decir, si a mí me están diciendo una mentira, yo voy a creer esa mentira. Pero el que la está diciendo en la siguiente oportunidad o en el futuro, probablemente ya no se va a recordar de esa mentira y me va a hablar de otra o de la pura verdad. Entonces ahí va a quedar esa persona como un verdadero mentiroso, no transparente con haber dicho la verdad en su momento. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Ok, entonces Buenísimo, eso. clarísimo.
Gracias, Víctor Hugo. Excelente, excelente, excelente comentario también. Gracias. Veo tu micrófono abierto. ¿Quieres decir algo? Pues no había pedido la palabra, pero ya que lo mencionaste. En transparencia. Sí, en transparencia. Pues como dijo Alex, ¿verdad? Por experiencia propia, yo creo que la transparencia, aparte de todo, es un testimonio de nuestra propia vida y habla, de por sí habla de nosotros, de nuestro carácter. Y creo que es la mejor forma de que la gente puede ver de verdad el carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que por andar en transparencia, hasta me he librado de situaciones, digamos, que no son ciertas o incómodas, porque pues la gente ya sabe de verdad cómo soy, ¿verdad? Qué es lo que pienso, cuáles son mis principios y todo. Y en el momento en que ha habido algo que no está muy bien, he tenido la bendición que hasta me han preguntado, mira, pero tal cosa no, hasta de explicarles, ¿verdad? Pero creo que es resultado precisamente de eso, ¿verdad? De tener transparencia. Mi mamá dice, como dijo Víctor Hugo, ¿verdad? Un dicho que mi mamá tiene. Ella dice, la primera cuesta, las demás vienen solas. Entonces creo que tal vez al principio alguna persona hasta sufre cuando tiene que mentir, engañar, hacer algún fraude o lo que sea, ¿verdad? Pero si no están acostumbrados precisamente eso, a rendir cuentas, a lo que hemos aprendido, a rendir cuentas, a andar en transparencia, ya después su vida se convierte en eso, ¿verdad? Y es todo una bola que se va engrandeciendo y de la que es muy difícil salir. Eso, nada más. Gracias, amada hermana. Veo a Mario. Gracias, Beatriz. Excelente comentario. Gracias, Michelle. Mario, creo veo tu micrófono abierto. ¿Quieren ustedes decir algo? Sí, yo estaba viendo que los 7 principios, aunque ahorita pues estamos viendo el cuarto, se relacionan, no se puede dejar de hacer uno y los otros no. Por ejemplo, si busco andar en consejo, esto me va a llevar a ser transparente, porque en el momento en que busco el consejo, tengo que abrirme. Si no, pues no voy a obtener un consejo bueno, porque como oculto información, no me pueden aconsejar debidamente. Y luego, si digamos busco la unidad, por esa unidad me va a hacer buscar el consejo, porque sé que soy uno con los demás líderes. Y eso pues abre mi corazón a ser transparente. Luego que también a veces la transparencia no sale de uno mismo, sino que a veces le es requerido. Y como pues andamos en unidad y andamos en consejo, posiblemente otro hermano nos va a confrontar en un momento y nos va a hacer la pregunta, mira, tal y tal cosa, ¿es así? Entonces tendremos que ser transparentes en ese momento, porque habrá transparencia que sale de nosotros, pero habrá transparencia que nos es requerida. Entonces veo que se conjugan entre sí los principios. Excelente, gracias Mario. Excelente comentario también. ¿Alguien más quisiera decir algo, hermanos? Yo quisiera, antes, si alguien ya no tiene algún comentario más, algo que quisiera mostrarles aquí en mi pantalla rápidamente en cuestión de menos de 2 minutos. Quiero mostrarles algo que tenemos que cuidar, hermanos amados, es nuestras relaciones con los demás. Esta es una línea de tiempo. Y algo que tenemos que cuidar mucho en lo que el diablo se mete con mentiras y el mundo y la carne se meten es en la unidad, en la amistad, en la hermandad, en el pacto que tenemos todos en el reino de Dios, en la iglesia, en el reino de Dios. ¿Cómo funcionan las relaciones humanas, la amistad? Conocemos a alguien, decimos, me cae bien, qué alegre, vamos a tomar café, salgamos, buenísimo. Qué bien, tenemos nuevos amigos y tenemos nuevos amigos. Pero después de que pasa mucho tiempo, empiezan a haber roces, altibajos.
Y ahí es donde empezamos a conocernos más, empezamos a ver nuestras debilidades unos de otros, y es ahí donde algunos deciden maduramente decir, no, yo voy a honrar a mi amigo, mi hermano de la iglesia, mi hermana de la iglesia, y le voy a hablar en transparencia, le voy a amar, voy a orar por ellos. O alguien simplemente bota la relación y se acaba la amistad. Entonces, sí, esa es la línea de la amistad, yo le llamo la línea de las relaciones humanas o de la amistad. Así que cuidemos a nuestros amigos, nuestros hermanos. Tener amigos es un tesoro, y amigos que son hermanos es mucho más grande todavía. Para algo sirven los hermanos, aunque sea para orar por uno, darle una llamadita, pero para algo sirven. Entonces, para algo servimos, digamos. Entonces, ese es el tema de hoy en la noche. Vamos a ver, vamos a parar la grabación. Si alguien no tiene algo más que decir, paramos ahí la grabación. Paremos ahí.